Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos de XHGDL Radio y a mis amigos huerterinos de Fay Mini Huertos? ¿Cómo están en esta tardecita de miércoles? Ay, disculpen la tardanza, pero es que déjenles platico que el día de hoy tengo una entrevista. Entonces pues ya me comencé ahí a arreglar. Entonces si me ven ahí por ahí un poco más guapa, pues es por eso. Que tengo una entrevista en un rato más a las 7 de la noche si gustan. Y se va a poder ver en Instagram, en Fay Mini Huertos, pero no en Facebook, solamente por Instagram o en masacademy.io. Se llama pues ahora sí que el programa que me va a entrevistar el día de hoy a las 7, entonces bueno, pues por ahí me van a poder ver. Y bueno, pues bienvenidos a una transmisión más de su programa Mi Huerto. Yo soy Fabi Torres y estoy encantadísima de compartirles estos temas de huertos, de ecología, de todo lo que tiene que ver con la madre naturaleza. Yo feliz de compartirlo para que, bueno, pues para que vayan interesándose un poquito más en esto, para que seamos un poco más conscientes de todo lo que nos rodea la madre naturaleza y pues nos sirva, ¿no? También a nosotros como especie. Y bueno, pues el día de hoy les quiero platicar, amigos, sobre la desertificación de la tierra. He venido platicándoles más o menos sobre la importancia de la calidad del suelo, de mantener la vida que hay en el suelo, en la tierra. Y bueno, hace 8 días fue el Día Mundial del Agua, que bueno, pues también tiene que ver con todo esto de que el suelo esté saludable, tenga vida todavía, para que justamente el agua pueda drenar y filtrarse adecuadamente a los mantos acuíferos y de esta manera pues nos sigamos teniendo agua. Entonces el día de hoy es un poco el mismo tema, un tanto relacionado, porque bueno, pues ahora el tema es la desertificación de la tierra. Y aquí a lo mejor les voy a leer un poquito más, porque como les digo que estoy preparando la entrevista, bueno, pues no tuve tanto chance de estudiarme la información y sobre todo porque bajé mucha información de la ONU y de lo que está sucediendo realmente en este momento, es actual, pues en el mundo entero, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la desertificación de la tierra? Y bueno, pues es el proceso de degradación de la tierra, básicamente, ¿no? Es como un tanto obvio, que es provocado por el cambio climático, por factores climáticos naturales o por el cambio climático que nosotros lo estamos provocando, ¿cierto? También es provocado por factores humanos, todo lo que nosotros interactuamos con la tierra, pues bueno, pues afectamos a esta desertificación, ¿no? Entonces, por lo tanto, es el proceso por el cual se disminuye y finalmente desaparece la vegetación en las zonas de la tierra, ¿no? En las zonas, principalmente las que ya eran un tanto secas, las que ya eran semihúmedas, pues estas son las primeras, ¿no? Que se están desertificando en el planeta. De hecho, esto ya es un problema, y ahí disculpen la orquesta de los perritos de mi vecina. Pero bueno, eso ya hasta se la han de saber, ¿verdad? Que cada miércoles tenemos esa orquesta de fondo, pero bueno. El tema de la desertificación del suelo, bueno, pues ya está siendo un problema tal que ya tiene incluso el Día Mundial de la Desertificación, ¿no? Y como siempre el objetivo de estos días mundiales, bueno, pues es el hecho de hacer conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y pues este evento que está sucediendo, pues no es menos importante, ¿no? Que todos los demás. Entonces el Día Mundial de la Desertificación del Suelo es el 17 de junio, ¿no? Entonces, pues ahí para que vean en esos días que va a ser mucho este tema.
Y bueno, pues la ONU, según la ONU, dice que cada año desaparecen más de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. Podemos imaginar cuánto es, primero pues una tonelada, 1.000 kilos, ¿no? Y de ahí 24.000 millones de toneladas al año de suelo fértil. O sea, imagínense, eso es, claro, el planeta pues es enorme, ¿no? Pero es muchísima esa cantidad de lo que se está perdiendo y lo que se está desertificando día a día o minuto a minuto en el planeta, ¿no? Dice la ONU que para el 2050 las sequías van a afectar a más de la tercera, de 3/4 partes de la población del planeta. O sea, solamente 1/4 parte o menos de 1/4 parte de la población del planeta pues no va a ser afectado por la sequía, ¿no? ¿Y qué es esta afectación de las sequías? Pues obviamente que no tengan agua y no tengan alimentos. Entonces, pues más nos vale realmente ponernos las pilas para no ser nosotros parte de esa estadística, ¿no? Y a lo mejor es como, justamente hoy compartía un video que estuvo rondando pues por el Día Mundial del Agua, ¿no? En el que Matt Damon pues les hacen un restaurante, en un hotel, etcétera. Pues les dicen, ¿no? A los del servicio del hotel que les digan a los comensales o a los huéspedes que no hay agua, ¿no? Entonces los huéspedes como que se indignan y se enojan porque dice, ¿cómo es que no tienen agua, no? Pero lo traducen a una situación de que es el edificio, el lugar, el establecimiento, los que no tienen agua y no como que es una situación de todos, ¿no? Entonces es como decir, ¿cómo es que no tienen agua? Qué mal servicio. Pero fíjense cómo es nuestra mente, cómo es nuestro pensar, que ya como hemos vivido pues todo lo que llevamos de nuestra vida, confiando en que siempre hay agua, pues ni siquiera lo imaginamos de que pudiéramos quedarnos sin agua, ¿no? Entonces, pues ya que se va el camarero, etcétera, pues ya les habla Matt Damon y les dice, ¿tienes idea de qué pasaría si dejáramos de tener agua? Y dice la estadística de cantidad de personas en el planeta que carecen de agua, que incluso tienen que caminar no sé cuántos kilómetros diariamente para abastecerse de agua, ¿no? Entonces, de verdad que es muy, muy impresionante. Es muy impresionante y a la vez importante que de vez en cuando nos cuestionemos, o sea, ¿qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si no tenemos agua? ¿Qué pasaría si luego ya no tenemos alimentos? ¿Qué pasaría si el clima de plano se vuelve tan insoportable, ¿no? Ahorita ya es como muy común, ahorita que viene temporada de calor, pues creemos que venden los climas, ¿no? Pero esa es realmente la solución, o sea, cuando sabemos que tenemos un cambio climático y cada vez hace más calor y decidimos la humanidad hacernos los locos y taparnos los ojos y mejor nada más ver, pues es que nada más compro un aire acondicionado y ya está, ¿no? O sea, de verdad es que a veces somos medios absurdos los seres humanos. Bueno, dice también, 2/3 partes de la Tierra, del planeta, están inmersos en procesos de desertificación. 2/3 partes, imagínense, o sea, solo queda una parte de lo que queda de la Tierra que es tierra fértil y que no está afectada, ¿no? O sea, de verdad que son números, bueno, para mí son números muy, muy escandalosos. Dice también la ONU, 250 millones de personas ya se ven afectadas por la desertificación, que es lo que les decía la población de la sequía, ¿no? 250 millones en este momento de personas. Si hacemos cuentas, ya somos 8.000 millones, 250 millones, podríamos decir, a lo mejor no es tanto, pero para el 2050, que ya estamos a menos de 30 años, pues ya va a ser más de 3/4 partes, ¿no? Dice, el número y la duración de sequías han aumentado un 29% desde el 2000.
Al día de hoy hay más de 2.300 millones de personas que sufren de problemas a causa de la escasez del agua, ¿no? O sea, un 29% desde el 2000. O sea, más de un 1% al año desde el 2000, considerando esa fecha, ¿no? O sea, no es lo que teníamos anteriormente. Yo creo que si hacemos el estudio de al día de hoy, conforme lo que era, no sé, en 1990, por ejemplo, 1980, yo creo que el porcentaje es muchísimo más grande, ¿no? Pero probablemente en eso entonces no se medía esa característica porque pues no se veía como una posibilidad, ¿no? De que pudiera haber desertificación de la tierra. Y bueno, pues, ¿cuáles son las causas de la desertificación de la tierra, no? Pues obviamente la mano del hombre, como siempre, en todo esto, y bueno, pues una es la deforestación, malas prácticas agrícolas, sobreexplotación de recursos naturales, malas prácticas ganaderas. Y aquí digo, hago énfasis un poquito en las malas prácticas ganaderas, porque en alguna ocasión hice otro programa donde les decía, también hablando de cómo están las condiciones del suelo, de que necesitamos que vuelvan las vaquitas a andar por ahí, pues, pastando quién sabe, porque pues ya no hay pasto, pero que estén por ahí pues haciendo popis, ¿no? Porque si tú no sabes, el estiércol de la vaca, el estiércol de todos los animales que comen los herbívoros, pues como es pura plantita, bueno, pues suele ser un fertilizante natural, ¿no? Entonces, el hecho de que se diga malas prácticas ganaderas seguramente es porque no hay un equilibrio, ¿no? Porque se tiene a los animales encerrados. Entonces, al tener los animales encerrados, pues no están no están dejando que el estiércol de todos estos animalitos pues caiga en la tierra y fertilice o abone, ¿no? La tierra naturalmente. Y sin embargo, ¿qué hacen si los tienen encerrados? Bueno, pues lavan todo el estiércol, ¿no? Porque pues es popó de un animal. Entonces todo eso se desaprovecha, se contamina el agua, se utiliza muchísimo más agua, etcétera. Eso pues en un caso, ¿no? Y hay otros casos en los que dejan a los animales que vivan en su propio excremento y luego terminamos nosotros comiendo esa carne, ¿no? Que también, bueno, comiendo esa carne, como están en esas condiciones, pues se enferman muchísimo más, entonces les tienen que inyectar más antibiótico y terminamos comiendo esa carne, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a malas prácticas ganaderas pues para esto, ¿no? Que causa la desertificación de la tierra o del suelo. ¿Y cuáles son las consecuencias, ¿no? De esta desertificación? Pues es la pérdida de biodiversidad, es decir, pues cada vez hay más animalitos que no tienen su hábitat naturalmente, entonces no sobreviven, no pueden sobrevivir, como el caso, por ejemplo, de los osos polares, ¿no? Que pues cada vez está más caliente la tierra, entonces pues si son los osos polares necesitan pues del frío, ¿no? Entonces cada vez o no encuentran alimento o no aguantan, ¿no? El calorón, no aguantan las condiciones nuevas. También inseguridad alimentaria. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues si hay cada vez menos tierras fértiles y tú no sabes a qué se refiere que una tierra sea fértil, es una tierra en donde vamos a poder cultivar alimentos y por lo tanto pues tenemos alimentos, ¿no? Si la tierra está desertificada, es decir, no es fértil, es decir, no podemos, por más de que sembremos ahí jitomate, zanahoria, lo que sea, y le pongamos un montón de químicos tratando de fertilizar la tierra, no hay manera de que se den alimentos, de verdad, no hay manera, ¿no? Entonces, pues tenemos también esa situación, una inseguridad alimentaria ante la desertificación de la tierra. También la pérdida de cubierta vegetal, por lo que no hay alimento para el ganado. Entonces, si se pierde la cubierta vegetal, pues el ganado como tal entonces no puede alimentarse, por lo tanto no tenemos
carne, en este caso, para alimentarnos, ¿no? También es pérdida de masa forestal. Volvemos a lo mismo, si la tierra no es fértil, muy difícilmente va a haber arbolitos, muy difícilmente va a haber arbustos, muy difícilmente va a haber pues vida como tal. Entonces, si no tenemos árboles, si no tenemos bosques, pues la temperatura, imagínense lo que va a pasar, ¿no? Para empezar. Si no hay árboles, no hay forma de la filtración del agua a mantos acuíferos, entonces tampoco hay agua, ¿no? Entonces, de verdad que sí es importante todo este tema. Aumento en el riesgo de aparición de enfermedades nuevas tipo COVID-19, ¿no? Como ya las condiciones del planeta son diferentes, pues se desarrollan enfermedades diferentes. Se desarrollan virus, se desarrollan bacterias que antes normalmente no se desarrollaban, pero ahora como las condiciones son otras, bueno, pues es mucho más común o más, aumenta el riesgo, ¿no? De que esto suceda. Y por último, la disminución de reservas de agua potable por pérdidas de mantos acuíferos, lo que les decía. En el momento que está dejando de filtrarse el agua a mantos acuíferos, pues deja de haber agua potable, agua dulce para nosotros para consumir. Y como sabemos, nosotros no podemos vivir sin agua, los animales no pueden vivir sin agua, las mismas plantas obviamente no pueden vivir sin agua. Entonces, pues básicamente en estas condiciones va a estar muy difícil, muy canijo el que podamos vivir tan cómodamente como lo hacemos en el día de hoy. Y solo nos faltan unos 20 y tantos años. Entonces, si tú tienes de 65 años para abajo, nos va a tocar vivir eso. Eso es un hecho. O sea, si no nos ponemos las pilas de tener un poco más el cambio climático, de cuidar el suelo, de hacer que el suelo sea fértil nuevamente. Y no nos tenemos que ir tan lejos, o sea, de verdad, pueden hacer montoncito de hojas en algún parque, en su casa, si tienen algo de área verde. Montoncito de hojas, conseguir tierra buena, tierra que existe, me refiero a tierra buena que existe viva. ¿Cómo podemos saber si está viva? Por ejemplo, la tierra que tenemos en una maceta. Como ahí tiene agua y la planta está viva, pues esa es tierra buena, ¿no? Esa es tierra viva, tiene microorganismos. Entonces podemos hacer desde eso y poner en ese montoncito de hojas, ponemos nuestros residuos de la cocina, si no hacemos composta. Y en caso de que hagamos composta y que sea, por ejemplo, tu caso como el mío, que yo utilizo mis residuos de cocina porque hago composta para mi huerto, puedes echar incluso los desperdicios de la sopa de arroz que ya no nos comimos, los frijoles que ya no nos comimos, o sea, tiene algo de grasa, sí, pero lo podemos echar así en ese montoncito de hojas con tierra, les digo nuevamente, y eso se va a ir descomponiendo. Es súper importante que tenga tierra buena. Entonces eso se va a ir descomponiendo, lo podemos dejar ahí, pero hay que mojarlo, eso sí es importante. Si no lo cubrimos, hay que mojarlo. Y eso ya se va a hacer en algún momento tierra fértil. ¿Y qué hacemos con esa tierra? Pues la echamos en el mismo parque, lo echamos en nuestro pasto, lo echamos en nuestras macetas. Y de verdad que ahí, aparte de no contaminar, de no aventarla a la basura y contaminar por medio de la basura, le estamos devolviendo nuevamente vida al suelo, ¿no? Entonces, amigos, pues ojalá que haya logrado que tengan un poquito más de conciencia. Bueno, no necesariamente eso, más bien que tengan más información sobre esto que está sucediendo, es una realidad. Porque por lo general no es algo que salga en las noticias, por lo general no es algo que se comente de boca en boca, porque el cerebro humano no le gusta pensar en situaciones en las que pudiéramos estar incómodos, ¿no? Entonces preferimos estar en el momento ahorita, preferimos estar divirtiéndonos, relajándonos, etcétera, pero sin pensar mucho en que más bien necesitamos ocuparnos
desde ahorita, pues para después no estar en una situación incómoda. Pero bueno, pues ahí se los dejo, amigos. Muchas gracias por haberse conectado. Y pues los invito, como les digo, voy a tener una entrevista el día de hoy a las 7 de la noche por Instagram. Sí se va a transmitir por Fabi Mini Huertos, y por Facebook va a estar directo en Más Academy, en masacademy.io, así lo pueden buscar. A lo mejor el .io creo que no es tan necesario en Facebook, pero Más Academy sí, lo pueden buscar ahí. Y pues ahí va a salir la entrevista que me van a hacer el día de hoy. Me va a dar mucho gusto que estén ahí. Y bueno, pues les mando un abrazo gigante y nos vemos el siguiente miércoles, y que tengan una linda y maravillosa tarde. Muchas gracias. Chao, chao.